del vínculo entre Argentina y Brasil, ¿no? A partir de los dichos de Milei, el sábado en una convención, en la convención partidaria del Partido Liberal brasileño, en donde se confirma la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, teniendo en cuenta que su padre está preso por un intento de golpe de Estado en 2023, ¿no? Entonces ahí fue mi ley, digamos, y creo que hay, digamos, una pregunta que a mí me surgió a partir de esta situación, fue por qué, digamos, esto tuvo tanta reverberancia, ¿no? ¿Por qué tuvo tanta repercusión y efectivamente también acciones por parte del gobierno brasileño para repudiar activamente o mucho más activamente que en otras ocasiones los dichos de Milei? Digo esto porque esta no es la primera vez en la que Milei insulta al presidente brasileño y tampoco es la primera vez que lo hace en su propio territorio. Si hacemos un repaso, digamos, de cómo fue el vínculo entre Milei y Lula, incluso desde antes de que Milei asumiera como presidente, Milei durante su propia campaña presidencial ya lo había insultado e intenta un acercamiento, teniendo en cuenta las relaciones históricas y, digamos, siendo Brasil el primer socio comercial, el principal socio comercial de Argentina, y bueno, y demás. Milei intenta un acercamiento mandando una carta para que Lula participe de la asunción presidencial y demás. Y bueno, Brasil hasta este momento, la postura que había tenido era, por un lado, esperar un pedido de disculpas, recibir un pedido de disculpas por parte de Milei, y por otro, no tensionar aún más este vínculo. Entonces, digamos, de alguna forma, la relación entre Brasil y Argentina se limitó a cuestiones más bien pragmáticas y a través de las cancillerías, de la diplomacia bueno, y después en los ámbitos regionales, quizás como Mercosur y otro tipo de cumbres en los que ambos presidentes participaron, ¿no? Em, bueno, sin embargo, ¿no? Como vemos, en este momento sí hubo, como ya dijimos, está habiendo una repercusión aún mayor. Entonces ahí me parece que hay varios factores que están incidiendo, digamos, en esta situación, que la catalogan en algunos espacios como la, la- la crisis diplomática más fuerte de Argentina desde el regreso a las democracias, ¿no? Habrá que ver si están así, pero bueno, evidentemente existe una tensión, ¿no? Como vemos, y hasta el momento nunca, o sea, una tensión que hizo que hasta ahora ninguno de los dos presidentes se hayan encontrado para tener una reunión entre los dos. Entonces, bueno, como decía, los factores que me parece que inciden en esta situación, en primer lugar, es que, bueno, Milei habla en esta convención y lo menciona Lula, ¿no? Lo menciona directamente, cosa que no había hecho en otro momento, como lo hizo, como dije, ¿no? Durante la campaña o ya en 2024, durante un encuentro de la CEPAC en Florianópolis. En esos momentos Milei no se había dirigido directamente, pero en este momento sí lo menciona. Y por otro lado, que lo hace en San Pablo, que es el territorio político de Lula, donde él se erige como dirigente sindical, donde crea su partido, el Partido de los Trabajadores, y desde donde crece políticamente. Es el espacio de Lula, es el territorio de Lula en donde habló Milei, ¿no? Eh, por otro lado, que también menciona y se dirige explícitamente a un magistrado de la Corte Suprema brasileña, que es Alexandre de Moraes, que fue uno de los, digamos, uno de los que participó también del juicio en contra de Jair Bolsonaro, que lo condena efectivamente a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, y no solamente por intento de golpe de Estado, como vimos en su momento, sino también por ser el líder de lo que consideraron desde la Corte Suprema 4 jueces de la Corte Suprema contra uno, que Jair Bolsonaro había sido el jefe de una organización criminal que planeó inclusive el asesinato de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, eso ya me parece que son algunas cuestiones que incidieron en esta situación. Y por otro lado, ay, me parece importante destacar también que creo que es la primera vez desde que Milei asume como presidente y tiene este tipo de agravios
hacia un presidente, en particular hacia Lula, que la dirigencia política argentina se manifiesta, digamos, a mí me parece que hubo un grado de repudio mucho mayor, digamos, que en las otras ocasiones. Y bueno, y esto efectivamente tuvo un impacto, está teniendo un impacto tanto en los medios de comunicación argentinos como en los medios de comunicación brasileños. En un accionar, digamos, que desde Brasil se entiende también a Milei como una voz, no solamente de la extrema derecha internacional, sino como una voz que responde directamente a Donald Trump. Y como digo, también, ¿no? Otro factor que me parece que también influye es que justamente Lula está iniciando su campaña política, todavía no están confirmadas las candidaturas, la confirmación de Lula va a ser el 2 de agosto en la convención partidaria del PT, pero ya están, digamos, ya se sabe que él va a ser el candidato. Entonces, todo ese escenario me parece que incide en esta situación de tensión entre Brasil y Argentina, donde entra también Estados Unidos en un contexto en un año, digamos, de elecciones, no solamente en Brasil, sino en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, las legislativas del año pasado, en donde Donald Trump tuvo claras eh, intervenciones en cada una de esas elecciones, en diferentes grados y demás, pero que las tuvo. Entonces, digamos, la política brasileña está muy atenta a eso, sobre todo después de que el 15 de julio Donald Trump haya confirmado la imposición de tarifas a productos brasileños, digamos, en un accionar, digamos, que también es leído, que aparte Donald Trump ya lo había manifestado en su momento cuando fue el juicio contra Bolsonaro, que sus decisiones económicas respecto a Brasil están basadas digamos, en las decisiones políticas y digamos, en los movimientos políticos que hay dentro del país, como por ejemplo la condena a Jair Bolsonaro, ¿no? Que es uno también de sus aliados. Entonces me parece que esa es la situación respecto al vínculo entre Brasil y Argentina y que, digamos, la respuesta hasta ahora ha sido, digamos, por parte de Brasil, llamar a consultas al embajador Julio Vitelli de Argentina, en llamar al embajador también argentino en Brasilia para manifestar este repudio. Y bueno, me parece que se verá con el correr de los días el impacto de esta situación en un contexto en el que Brasil también está respondiendo, digamos, en función de una narrativa que le está funcionando mucho, me parece que es acudir al nacionalismo, que es una bandera que en su momento levantó mucho el bolsonarismo durante 2018 hasta que terminó en 2022 el gobierno de Bolsonaro, pero que a partir, digamos, de estos ataques evidentes a la soberanía brasileña, Brasil responde justamente bueno, con la defensa justamente de su propia soberanía y esto es leído de alguna forma. No vi que lo hayan planteado de esta forma, de esta manera, pero me parece que se lee también como un ataque a su soberanía, sobre todo por haber sido en su propio territorio. Em, si va a favorecer o no esta situación a Flavio Bolsonaro, eso está por verse, digamos, es una situación que sucedió hace muy pocos días. Sí, se puede decir que, bueno, en Brasil prácticamente todas las semanas se publican em, encuestas y por el momento sigue a la cabeza Lula con las posibilidades de renovar su mandato, pero habrá que ver con el correr de los días el impacto que tiene. Hay otra situación también respecto que está atravesando, digamos, la derecha brasileña, que es que va dividida, ¿no? Además de Flavio Bolsonaro por el Partido Liberal, está Ronaldo Caiado, que es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Romeo Zema, que era gobernador de Minas Gerais por el Partido Novo, y Renan Santos por el Movimiento Brasil Libre, que es un movimiento que surgió en la época de la desestabilización y del golpe del impeachment contra Dilma Rousseff.
Digamos, él es uno de los máximos dirigentes de ese movimiento que ahora también va como candidato a la presidencia. Entonces, digamos, los votos de la derecha y la ultraderecha brasileña por el momento van a estar divididos. Eso es el escenario que se plantea hasta el momento, porque esos son los candidatos que se confirmaron hasta ahora. Entonces, esa es la situación, digamos, de cara al 4 de octubre que falta, pero tampoco falta demasiado, ¿no? Los días corren bastante rápido. Bueno, y todo, digamos, este escenario se da en un contexto en el que no pareciera todavía estar completamente definidos cuáles van a ser los temas de disputa, pero aparecen, digamos, algunas señales, ¿no? La economía, digamos, es la bandera, el ataque a la situación económica, es la bandera que intenta levantar la derecha, la extrema derecha, por parte del bolsonarismo sobre todo en una situación económica que la verdad no necesariamente, que no es mala, digamos, Brasil está registrando pleno empleo, o un descenso también del desempleo, una baja inflación, digamos, los números, digamos, en ese sentido ayudan y acompañan a Lula. Sin embargo, bueno, de la extrema derecha intentan siempre presionar por ese lado. Y otra bandera, que digamos que también va de la mano, no solamente del bolsonarismo, sino también de Donald Trump, es la cuestión de la seguridad, no solo en el ámbito local, sino en esto bueno, justamente Trump definió como, el gobierno de Estados Unidos definió como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC, que son dos organizaciones criminales que funcionan dentro de Brasil, pero bueno, al darle, digamos, este estatus, toma otro color justamente también en el inicio de la campaña, ¿no? Em, y bueno, y en ese sentido el bolsonarismo tiene una posición de mano dura completamente y en la que también bregan, digamos, por la ayuda, así, digamos, entre comillas, por parte de Estados Unidos, en lo que desde, ¿no? De nuevo, desde el PT y desde el gobierno actual, se lee como una amenaza a la propia soberanía. Entonces, y me parece que esos son los principales temas así que habrá, que se disputarán, digamos, en un contexto, digo, por más de que está, ¿no? Esta situación que mencionaba anteriormente, que va a haber varios candidatos por parte de la derecha, que está en un escenario que está completamente polarizado, ¿no? Lula está en un 47, entre un 43 y 47% de intención de voto, y Flavio en un 40, 43. Entonces, así en general, digamos, en el general de las encuestas que hay hasta ahora. Así que, bueno, me parece que ese es un poco el escenario que se está viviendo en Brasil en este momento, en un inicio de campaña que claramente empezó con todo y está bien tenso, así que veremos cuál es, nada, creo que el gobierno brasileño por ahora tiene un gran margen de maniobra, justamente por tener la potestad del poder del Estado. Habrá que ver cómo responde y qué respuestas tiene, tanto de Estados Unidos como de Argentina, y en conjunto también del escenario latinoamericano, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pronto ya asumió Keiko Fujimori, va a asumir Keiko Fujimori, va a asumir en Perú, Abelardo de la Espriella también en Ecuador, ay, perdón, en Colombia. Y bueno, digamos, es una situación, digamos, un cambio de contexto completamente para un Lula que históricamente eh, bregó por la unidad latinoamericana. Bueno, evidente digamos, durante este mandato no es algo que haya podido conseguir. Así que habrá que ver también cómo se mueven en función de este nuevo escenario. Muchas gracias.